Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos esta segunda parte de este segundo seminario internacional con esta segunda mesa de la tarde, Identidades femeninas, generadoras de espacio. Una tarde que espero que sea tan interesante y tan fructífera, estoy convencida de ello, que la de esta mañana. Una tarde que estará compuesta por 4 intervenciones. En principio, según el programa, no hay interrupción, con lo cual iremos realizando cada una de las ponencias y tendremos al final un debate conjunto. La primera intervención corre a cargo de Gloria Franco Rubio, profesora catedrática de Historia Moderna de esta casa, de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Historia de la vida cotidiana, Historia de las mujeres. Sus trabajos numerosísimos se han centrado en el estudio de las condiciones materiales y las formas culturales de lo cotidiano, analizando principalmente la configuración de los espacios habitacionales y las maneras de vivir entre lo doméstico, lo privado y lo público, resaltando el protagonismo de las mujeres, sus vivencias y sus experiencias dentro de los discursos y las prácticas. Sus publicaciones, como comentaba, son numerosísimas y hace pues unos cuantos meses me decía: me voy a presentar mi último trabajo en el ámbito doméstico en el antiguo régimen, apenas recién salido, una publicación de 2018. Sin más, Gloria, tienes la palabra. Muchas gracias, Concha, por tus cariñosas palabras, como siempre, y buenas tardes a todos y a todas. Y voy a empezar, y no porque sea protocolario, sino porque lo siento de verdad, que estoy encantada de poder participar en este seminario, en este segundo seminario. Ya participé en el primero y siempre que mi amiga Beatriz me llama para alguna cosa, pues me encanta cooperar con ella. Ella también lo hace conmigo, que conste. Y bueno, pues quiero entonces agradecerle que haya contado conmigo esta vez. Y quiero, bueno, pues también dar las gracias a toda la organización y a los buenos amigos y amigas que tengo en el Departamento de Arte, pues como Concha, Madalena, etc. Bien, pues entonces yo voy a hablar de una serie de aposentos femeninos que podríamos considerarlos así en la época moderna, hablando o dentro, inmersa en esa evolución que va a tener el espacio doméstico, en que se va a constituir el hogar. Si nos fijamos o nos acordamos de cómo es la vivienda en la época moderna, sobre todo para los grandes grupos de la sociedad, obviamente, porque ahora todos estos cambios en los que nos vamos a fijar corresponden a los grupos nobiliarios o a las élites, a esa emergente burguesía que va a ir surgiendo a lo largo de los 3 siglos modernos. Pero no debemos olvidar que la gente común, la mayoría de la sociedad, pues obviamente no va a participar de estos cambios, pero sí es verdad que los va a ir mimetizando y poco a poco los irá adaptando también en sus espacios habitacionales. Entonces, en esta evolución, que ya digo que vamos a considerarla como de la casa al hogar, en el sentido de que cuando nos hallemos ya a finales del antiguo régimen y antes de dar paso al régimen de la sociedad liberal, nos vamos a encontrar con que la vivienda ha sufrido una transformación enorme y además está cogiendo a un tipo de familia que no era la mayoritaria en la sociedad del antiguo régimen como sociedad preindustrial. Entonces, en esa sociedad burguesa nos vamos a encontrar un tipo de familia en la que va a ser predominante la unidad conyugal, ese paraíso doméstico, como a veces yo lo he denominado, en el que entre esas 4 paredes que configuran el hogar burgués, donde la mujer es la que lo prepara, la que lo organiza y la que lo tiene todo a punto al servicio de su marido, que a diferencia de ella está en el espacio público, está combatiendo en el mercado, en ese lugar salvaje del que espera liberarse cuando llega a ese hogar edénico
donde hallará la felicidad que se supone puede esperar en la tierra. Entonces, hasta encontrarnos ese hogar burgués que va a ser el no va más para la sociedad decimonónica y también para la sociedad del siglo XX, incluso digamos que todavía podemos encontrar retazos de ese tipo de unidad familiar y de casa, pues vamos a ir viendo poco a poco y fijándonos en aquellos elementos que nos van a ir mostrando un proceso que, como todos, va a ser largo, va a tener que necesitar una larga temporalidad, y en ese proceso nos vamos a fijar en varias cosas. Por un lado, en cómo en ese hogar vamos a encontrar la especialización de las estancias. Si nosotros volvemos otra vez a los comienzos de la Edad Moderna, a esa vivienda generalizada, se caracterizaba por ser una vivienda con muy pocos espacios, incluso muchas veces una única habitación, eso sí, polivalente absolutamente, que sirve para todo y para lo cual pues tenemos muchos ejemplos que ustedes, como historiadores de arte, del arte en la iconografía, pueden encontrar, y que, digamos, vamos a encontrar que en esa habitación única y polivalente se realizan desde faenas domésticas, crianza de los hijos, cuidado de los enfermos, se elaboran los alimentos, se hacen transacciones comerciales, aparecen animales, etcétera, etcétera. Qué diferente a cómo va a ir transformándose la vivienda, y entonces, a tenor de la domesticidad, se va a ir configurando un espacio con otras características totalmente diferentes. Entonces empezaremos por ver esa especialización de las estancias a partir, como he dicho, de esa única habitación polivalente, de la que van a ir emergiendo algunas, como la cocina. Parece ser que fue la primera estancia en que adquirió una singularidad y se configura parte de las demás, la alcoba, muy bien estudiada por Michel Perrot, y poco a poco algunas otras, hasta que gracias al proceso de privatización se valore la intimidad y haya una diferenciación entre los espacios que podríamos decir tendrían una vocación más privada, más íntima, más doméstica, y otros con una dimensión más pública, donde estarían, como ahora vamos a ver, los espacios de recepción, donde se dará, sobre todo a partir del siglo XVII y desde luego en el XVIII, triunfando plenamente el arte de la conversación, o la cultura de la conversación, pero también debemos pensar que siempre la recepción, la visita, ha sido una constante en las relaciones vecinales, familiares, profesionales, etc. De manera que entonces, junto a ese proceso de privatización, la especialización de las estancias y el triunfo de la intimidad, vamos a encontrarnos con una distribución del espacio doméstico completamente distinto, donde además vamos a encontrar que las mujeres van a tener un peso específico. De ahí que hablemos de aposentos femeninos. ¿En qué sentido? En dos. Por un lado, porque va a haber algunas piezas de la casa que van a ser fruto de la idea de cómo quiere organizarla de las mujeres. Pero al mismo tiempo, cuando se abandona esa unidad familiar que ha vivido en la casa, donde la familia era una unidad de reproducción biológica, obviamente, pero también era una unidad de producción y una unidad de consumo, pues digamos que teníamos a toda la familia en la propia economía familiar, contribuyendo de la manera que fuera a la economía familiar, sobre todo si nos fijamos en la sociedad rural y en que todavía en esa sociedad preindustrial el sector primario y las actividades agropecuarias eran las más importantes, de manera que la familia funcionaba como unidad de producción. Pero cuando se sustancia el cambio hacia la sociedad de mercado y triunfe la revolución industrial, nos vamos a encontrar con una segregación donde ya el trabajo al que se le va a dar mayor importancia no se va a realizar en el seno del hogar, sino que se hará en otro lugar específicamente creado al efecto, que serán las fábricas y los talleres. Y entonces comienza a darse pues una
segregación también en las actividades que realizan hombres y mujeres dentro de la familia, y así, mientras la mujer sigue radicada en la casa y si tiene un huerto ella se encargará de llevarlo a cabo, si hay algún animal doméstico también ella se encargará de cuidarlo y de obtener ciertos frutos del mismo, pero digamos su marido ya no trabaja allí, sino que trabaja en casa. Entonces es ella la que poco a poco se va a quedar como la que organiza el espacio, la que se encarga de ordenar los enseres domésticos, los objetos domésticos, el mobiliario, y se va a producir una cierta feminización de los hogares. De ahí que hablemos de esa doble condición. Por un lado, lo que ellas hacen y que ahora vamos a ver, y por otro, el producto, la consecuencia directa precisamente de ese abandono, entre comillas, por parte de los hombres del hogar, dejándolo en manos de las mujeres. Esa distribución y especialización del espacio doméstico, entonces, pues nos va a hacer ver que aparezcan muchas estancias o muchas piezas de habitación destinadas a un uso determinado. Voy a hacer un inciso porque quiero incidir en ello, y es que efectivamente todos estos cambios, como podemos comprender, se van a dar en los espacios que habitan los grupos superiores, y digo superiores tomando la terminología de la época, los grupos de calidad o superiores, que aunque a nosotros nos chirría un poco nuestro lenguaje, pero era el común en la época. Entonces es precisamente esos grupos los que, por su posición social, por su posición económica, por estar más al día en todo tipo de información, incluida la moda y lo que va a ser la cultura material, pues se van a encontrar en unas condiciones mucho más favorables para poder realizar estos cambios. Entonces vamos a encontrar que además, si he hablado antes de los grupos de la sociedad rural, también tenemos que tener en cuenta que dentro de los recintos urbanos, pues también ha habido un cambio que es fundamental, y es que en un momento determinado también se realizaban junto a las faenas domésticas las faenas profesionales. Si ustedes piensan, por ejemplo, en Quintin van Brenkelenkan, este pintor holandés del siglo XVII, que realizó una serie de oficios, tiene de zapateros, de sastres, etcétera, y todos los vemos dentro del hogar, pero digamos haciendo como una separación que el pintor establece entre la mujer del maestro que está realizando alguna faena doméstica y él, junto con el aprendiz y el oficial, realizando la labor a la que se dedica. Entonces, eso también llega un momento en que hay una segregación, los talleres se llevan fuera de casa y la vivienda queda específicamente para vivir. De manera que cuando todo eso lo vamos viendo a lo largo de la Edad Moderna es cuando podemos hablar de esto que yo quiero decir ahora. Esa especialización del espacio doméstico que van a adquirir una cierta singularidad cada pieza en función del uso a que se destina o de la actividad que se realiza en ella. Hablamos de la cocina, donde se elaboran y conservan los alimentos, hablamos del dormitorio para dormir o del comedor para comer, aunque esta va a ser la pieza que se va a llevar a cabo como, digamos, como propia mucho más tarde. Tendríamos entonces aquí la cocina, el comedor de diario, los dormitorios para dormir, el salón y la sala, piezas de representación y de recepción que habían sido muy importantes y que habían dado lugar a acoger esas tertulias, esas veladas literarias o audiciones musicales que se habían dado pues, a lo largo del antiguo régimen, pero que conforme avancemos en el tiempo obviamente va a ir cogiendo una mayor importancia. Y también pues, actividades más mundanas, más lúdicas, como bailes, saraos y agasajos. Pero también, y esto es importante, precisamente a tenor de ese triunfo de la intimidad y de la privacidad, surgirán algunas piezas que serán primeramente para los hombres, después para las mujeres, como el estudio o la biblioteca, donde se irán estas personas dentro de la casa para tener una mayor soledad y por lo tanto intimidad y poder leer, escribir, etc. Tendríamos también cuartos para el servicio, obviamente, despensas y desvanes, cocheras, caballerizas
En muchas residencias encontraremos oratorios y capillas para las prácticas religiosas y a veces una multitud de cámaras y antecámaras, a veces incluso como habitaciones secretas donde encontrar esa mayor intimidad. Como ejemplo, podríamos encontrar o verlo en las palabras de un viajero que llega a Madrid en el siglo XVIII y va a una casa de una noble y dice esto. Voy a leerlo porque creo que es bastante gráfico. Que quedé absorto al ver lo regio y lo espacioso de la magnífica galería, cuyas doradas rejas daban vista a los jardines. Sus grandes paredes vestían primorosas pinturas, unas mitológicas y otras simbólicas, que explicaban los géneros de la poética. Había una tertulia literaria muy importante en ese domicilio, por lo tanto, esto es un reflejo de ello. A trechos, las estatuas de las musas con sus respectivas insignias y en el testero, Apolo, coronado de rayos y pulsando la dorada lira. Desde esta pieza se dejaba registrar en otra parte, no menos regia, que sería de biblioteca, la cual contaba con todas las obras poéticas de los españoles, siendo más y mejor lo manuscrito e inédito que lo que había fatigado las prensas. Bien, pues esto es lo que vamos a encontrar y vamos a ver cómo en el siglo XVIII español, donde además la influencia francesa, saben ustedes que fue enorme a todos los niveles, nivel de costumbres, de moda, etcétera, pues vamos a encontrar que incluso algunas de estas piezas se van a denominar con galicismo y así encontraremos la riel o el boudoir cuando se trata de las mujeres o el cabinet cuando era utilizado por los hombres. Benito Valls, nuestro gran matemático del siglo XVIII, que en su obra va a dedicar un tomo a la arquitectura, precisamente habla del cuarto de compañía como aquel donde el dueño recibe a sus amigos, pero con una cierta intimidad, aunque sea gente que viene de fuera, que no es únicamente de la familia, pero hay una cierta intimidad, no es un salón donde va a venir gente a esas tertulias, donde a veces un contertulio trae a otras personas, aunque no sean conocidas por el anfitrión, pero son, digamos, más amplias en ese sentido. Estas no, estas son mucho más minoritarias. Y pasando ya a los espacios domésticos femeninos, pues estaríamos ante algunas a las que se les puede atribuir una cierta dimensión pública y a otras que tienen una, digamos, una vertiente más privada. La cámara, el estrado y el salón estarían en el primer grupo y el tocador, la riel, el boudoir y el gabinete, yo he seguido tomando esas palabras, junto con la alcoba y el cuarto de estar estarían en la segunda. En el caso de España tenemos una singularidad que al parecer les chocaba muchísimo a los extranjeros que viajaron en nuestro país y cuando llegaban a una casa y se lo encontraban, pues les chocaba, que va a ser el estrado. Y bueno, la denominada sala de estrado, que es como la encontramos en los tratados arquitectónicos de la época, se va a considerar el principal espacio femenino de recepción. Lo encontramos en las viviendas palaciegas y nobiliarias, solía ocupar una o varias piezas y, por ejemplo, de Leito y Piñuela habla de tres tipos, el de respeto, el de cumplimiento y el de cariño. Se está refiriendo obviamente a una casa grande, de grandes dimensiones. En las demás viviendas pues puede aparecer como una estancia propia, pero lo más generalizado era que supusiera una zona aparte en la sala principal, en esa sala donde se recibe a las visitas. En el Tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián de Covarrubias, publicado en el año 1611, se define de la siguiente manera: el lugar donde las señoras se asientan sobre cojines y reciben a las visitas. Y un siglo después, el Diccionario de Autoridades, fruto de la Real Academia Española, lo va a definir como el lugar o sala cubierta con la alfombra y demás alhajas del estrado donde se sientan las mujeres y reciben sus visitas. El estrado, entonces, propiamente dicho, lo podemos considerar, como hemos visto, una especie de tarima cubierta de alfombras donde se aposentaban las mujeres, normalmente sentadas en cojines o en sillas de respaldo bajo, para conversar o hacer alguna labor. Saben ustedes que las sillas de respaldo bajo, incluso de patas de reducidas dimensiones, no hay que considerar siempre que sean para niños o para niñas,
sino que eran las más cómodas para coser, porque permite que la labor se tenga sobre los muslos y se pueda coser de una manera más cómoda. Así que muchas veces son sillas de mujeres, donde estas están haciendo algo que les están diciendo siempre los moralistas. Las mujeres nunca pueden estar ociosas, siempre tienen que estar haciendo algo, y las labores mujeriles, bordar, hilar, etcétera, son las idóneas para que estén así, bueno, pues haciendo algo. Entonces cuenta con un mobiliario específico, esteras, alfombras, cojines, sillas, revestimientos parietales algunas veces o braseros. Es un espacio que permanece al margen de la presencia masculina, por eso digo que llamaba mucho la atención de los extranjeros, porque cuando llegaban a una sala donde al fondo había esta tarima y estaban las mujeres, ellos normalmente, si eran varones, no se podían acercar, tenían que ser introducidos, pero no era además simplemente para presentarse o saludar, pero luego se sentaban con los hombres. Esa segregación sexual hasta el siglo XVIII, cuando aparezca el salón, pues no lo vamos a ver, porque es lo que, sobre todo en un país como España, es lo que están constantemente diciendo los moralistas, incluso todavía a mediados del siglo XVIII. Algunos autores mantienen que es una herencia árabe porque ellos dicen que han encontrado en algunas sociedades del Mediterráneo, incluso actuales, que hay algo parecido, pero otros autores niegan esta herencia árabe, sino que dicen que era una costumbre española y tradicional. Bien, no posicionándonos entre ninguno, veremos esas interpretaciones, y lo que sí sabemos es que pervive en España hasta finales del siglo XVIII y que mantuvo esa segregación de los sexos en los espacios de encuentro hasta que desaparecieran posteriormente. También la literatura nos ha dejado alguna definición o alguna descripción de los mismos, y así Juan de Zabaleta, en el día de fiesta por la mañana y por la tarde, refiriéndose a la tarde, pues también hace esta descripción. No sé si voy muy mal de tiempo y... Bien, ¿muy mal? Bueno, pues entonces no lo lees. Entonces no lo lees. Entonces, bueno, aquí tenemos una reconstrucción de un estrado en la Casa de Cervantes de Valladolid, donde vemos, pues vemos perfectamente ese revestimiento parietal, esos cojines, un mueble, un escritorio hay ahí, una rueca, también han puesto. Esto sería de más cerca para verlo, esto está adornado, es una reconstrucción, de manera que tampoco podemos fiarnos del todo. Este es el estrado que nos presenta la Casa de Cervantes aquí en Alcalá de Henares, también muy parecido, y este es la reconstrucción del Museo Nacional de Artes Decorativas. En cuanto a otra pieza que vamos a encontrar, y que esta la vamos a ver en toda Europa, no es específicamente de España como la anterior, es el tocador. Y el tocador lo vamos a encontrar también de una manera doble, porque puede ser una pieza destinada al uso femenino o privado, donde las mujeres se acicalan, se hacen su toilette, como se diría en el siglo XVIII, y donde se visten. Pero cuando no se tiene una habitación al efecto, pues entonces tenemos un mueble que tiene el mismo nombre. Digamos que aquí ocurre lo que pasó con la librería, ¿no? Que primero apareció un mueble para contener libros, y cuando ya hubo muchos y se destinó una pieza al efecto, esta se denominó librería. Pues con el tocador pasa igual. Primeramente es el mueble, y cuando origina una pieza donde se va a hacer ese acicalamiento, pues entonces adquiere el nombre de tocador. Si no tiene una ubicación concreta en la casa, se situaba casi siempre en el dormitorio, y hay muchísima iconografía donde podemos verlo. Yo he traído aquí alguna y ahora la pasaremos. Y aunque es un espacio semiprivado, porque realmente donde una persona se viste, se prepara, pero a veces, sobre todo cuando ya está al final de ese acicalamiento, pues puede dar entrada a personas. Se dice, por ejemplo, de la duquesa de Alba en el siglo XVIII, que dejaba entrar a Goya en su tocador, y que incluso los ojos se los pintaba el pintor, de manera que, sea verdad o no, pero eso permite ver que también a algunas personas con las que se tiene una cierta amistad o intimidad se les podía permitir. Su amoblamiento responde a su funcionalidad.
Puede estar decorada con esmero y hasta con lujo, pero no tiene por qué. Como decía, también recibe esa denominación el principal mueble de la estancia, que servía para colocar las pócimas, afeites, ungüentos, perfumes, etc. Y podía tener la forma de mesa, vestida con largas faldas superpuestas, y luego un tapete en la parte superior donde se colocaban todos esos botes, donde estaban los afeites, o a veces una mesita pequeña. Mónica Piera, que es una historiadora del arte especialista en mueble, catalana, pues nos ha hecho la siguiente definición. Es una pequeña mesa con uno o varios cajones bajo el tablero y a veces en la testera para dejar los instrumentos indispensables para el cuidado de la cara y el cuerpo. Sobre el tablero se colocaba el espejo en forma de atril que se podía plegar en caso necesario o en su defecto de mano, el espejo, que se guardaba en el cajón para que no se rompiese. Y otra viajera, también francesa, la condesa d'Aulnois, a su paso por Madrid llega a la casa de la marquesa de Alcañices y ve el tocador y le quedó esta impresión. Dice, el tocador lo tenía dispuesto y aunque esa señora sea una de las más limpias y de las más ricas, su tocador estaba sobre una mesita de plata y consistía en un tapetillo de las Indias, un espejo del tamaño de la mano, 2 peines con un acerico y en una taza de porcelana clara de huevo batida, para dársela en la cara, con azúcar cande. Bueno, pues vamos a encontrar que en los inventarios de bienes de las mujeres pues muchas veces aparece este mueble, y así, por ejemplo, en un inventario de bienes en Barcelona de una señora, Teresa Madeleine Tisclà, pertenecía a la nobleza, pues también se habla de esta pieza que dice vestida con muebles de gran calidad, destacando un tocador pintado de charol. El acharolado en los muebles es muy propio del siglo XVIII porque se pusieron de moda las lacachinas y la laca era muy cara y se intenta un sistema pues que lo imite y más barato. También, bueno, el francés Jean-François Peyron, visitando la Alhambra, pues se fija en el tocador de la reina que había sido utilizado por la emperatriz Isabel en el siglo XVI y posteriormente por la reina Isabel de Farnesio, la segunda esposa de Felipe V, cuando estuvieron en la capital granadina. Pero voy a pasar porque si no, no me da tiempo. Y aquí tenemos 2 muebles de estilo neoclásico, sobre todo el que tengo yo a mi derecha, tienen ustedes también a su derecha, ya de principios del XIX, pero he querido traer otro ya de más entrado el siglo XIX para que vean la pervivencia de este mueble, que incluso todavía cuando vamos a los museos donde se recogen, el Museo de Barcelona de Arte Moderno es que lo hay, pero incluso en los años 50 del siglo pasado, cuando las mujeres se casaban y llevaban ellas su propia habitación, llevaban este mueble que se llama la coqueta, es el mismo, la coqueta, pero por eso lo he querido traer. Y aquí tenemos, por ejemplo, estas 3 ilustraciones. Las 2 de arriba son de François Boucher, este pintor tan famoso de mediados del siglo XVIII francés, que se convierte en pintor de corte, y de abajo tenemos a Abraham Bosch, que también lo tengo ahora, Abraham Bosch, que nos ha retratado a una señora en su tocador, y los de arriba, ya digo, de Boucher. La Riel es otro espacio privado que proviene del francés. En Francia es muy conocido porque hay incluso un diccionario y se habla perfectamente de esto porque fue algo que inventaron las preciosas. No sé si saben ustedes quiénes son las preciosas, pero fue un grupo de mujeres que a lo largo del siglo XVII en la sociedad francesa se manifestaron como moderadora de las costumbres, como las que usaban un buen lenguaje y como las que atemperaron las conductas de los hombres que, habituados a la guerra, tenían unos modales bruscos, un poco zafios, y ellas van a ser las que modelen y esta cortesía y urbanidad que va a ser tan importante, sobre todo desde el humanismo, pues van a ser las grandes portadoras y difusoras. Y aquí tenemos de Abraham Bosch, que le tituló este cuadro La Riel, que es el espacio que queda entre la pared y la cama.
y proviene de una de estas preciosas que fue Madame de Rambouillet, que en 1610 vivía en un hotel al lado del Palacio Real y un poco cansada de que en la corte se vivía siempre de una manera muy protocolaria, muy hierática en las posturas, con muy poca espontaneidad, pensó en crear un espacio donde se encontraran las mismas personas, pero donde la espontaneidad fuera lo corriente y donde el ambiente fuera distendido, más agradable, etc. Y entonces, en su casa, en su hotel, pues va a crear una habitación, la va a adornar de azul, que va a ser la chambre bleue, que origina, pues a partir de ahí ella se reúne con otras mujeres y va a hacer estas tertulias de mujeres que al principio eran solo femeninas, pero que después se van a ampliar hacia los hombres y va a constituir este movimiento de las preciosas que, así como algunos pensadores y filósofos hablaron muy bien de ellas, también hubo críticos que las denostaron. Y si ustedes recuerdan la comedia de Molière, que se llama Las preciosas ridículas, no es que esté hablando de mujeres guapas ridículas, no, se está refiriendo a las preciosas, o sea que tenían nombre y apellido las mujeres a las que él quería denostar. Y entonces tenemos esta La Riel. Y aquí tenemos del siglo XVIII también pues dos lugares íntimos que podríamos denominar los Riel. Por ejemplo, en la de la derecha, que también es de Boucher, hay una modista que está enseñando telas a la anfitriona de la casa, bueno, pues para que... pero la recibe ahí, en este lugar íntimo. Y como boudoir, que sería un espacio muy parecido, puesto ahí, término francés, análogo al cabinet masculino, que es una pieza donde ya la mujer no busca ese lugar donde acicalarse, no, ya está acicalada, sino donde poder leer, poderse sentar tranquilamente a escribir, etc. Y aquí tenemos a Madame de Pompadour, que precisamente está en un diván, ya en este mobiliario mucho más cómodo, pensando en las actividades que se puedan hacer, y que se halla con un libro en la mano. Y esa búsqueda de soledad siempre relacionarla con el triunfo de la privacidad y de la intimidad. Y también podemos ver, por ejemplo, el de abajo, el de la derecha, es un cuadro de Reynolds que él tituló El Boudoir, y tenemos a tres mujeres que están charlando tranquilamente y están cosiendo y bordando. Bueno, de la alcoba no voy a decir nada porque además ya para no consumir más tiempo y así acabar con los dos que me quedan, intentaré ser lo más rápida posible y sabiendo que la alcoba o el dormitorio sería para dormir, donde ya además hay una segregación de los espacios, y a diferencia de los apartamentos masculinos y femeninos donde estaba el dormitorio en las residencias nobiliarias y palatinas, en la casa burguesa ya encontramos un dormitorio común, cosa que anteriormente no había. Se buscaban los cónyuges cuando querían tener relaciones, pero si no, dormían en habitaciones separadas. Y ahora vamos a ver el cuarto de estar, living room inglés, que es donde las mujeres van a estar prácticamente todo el día haciendo pues todo tipo de cosas. Organizando la casa, dándole instrucciones al servicio, cuidando a los hijos, etcétera, etcétera. Tiene un componente de semi-privacidad, pero como en este caso pues se ha dado entrada a un vendedor de chocolate que está sirviendo precisamente en el desayuno, que es como se titula este cuadro también de Boucher. Y por último tendríamos el salón, que lo importante del salón es que como pieza de la casa es una evolución de esa sala de recepción, de donde se hacían banquetes, donde se hacían bailes y otros espectáculos mundanos que se en el interior de las viviendas, como teatros, esas audiciones musicales, esos conciertos que eran tan del gusto de la época. Pero el salón, lo importante es que primero aumenta sus dimensiones, tiene una connotación clarísimamente hacia el exterior como espacio de recepción y como espacio de representación, es decir, que acoge al mobiliario más caro, más rico de la casa, y además son muebles exhibicionistas, es decir, muebles
que no sirven, no son como un baúl que sirve para guardar, sino que aquí es más bien todo con esa idea de ostentación. Entonces tendríamos vitrinas, tendríamos consolas, pues una consola donde se pone un reloj o donde se pone un tibor chino, él no va más, si además se puede tener algún objeto traído de tan lejos, eso da que hablar a la gente que pueda verlo, que se tienen medios económicos para ello. Y sobre todo lo importante es que el salón permite el encuentro entre los sexos y se va a convertir en un espacio, además de intersexual, o en un espacio que daría entrada a los grupos sociales intermedios, y ahí encontramos a personas que pertenecen a todos los grupos sociales, porque en ellos se va a florecer lo que se ha llamado la cultura de la conversación, donde la adscripción estamental se pone en segundo término para dar entrada a lo importante que va a ser el mérito personal, el comentario, la idea, la reflexión, y son espacios de encuentro, son espacios de contrastación de opiniones y van a ser muy importantes porque además van a ser muchas veces conducidos por mujeres. Y en Francia, que hay muchos y que si alguien quiere pues puede leer de la duquesa de Abrantes la historia de los salones de París de los siglos XVII y XVIII, que son interesantísimos, pues dio lugar al nombre de la anfitriona de estos salones, que era la salonière. Y tenemos aquí, perdón, he corrido tanto, tenemos aquí, y con ello acabo, de verdad, no me pasaré más, tengo aquí una representación que hizo el pintor Le Monnier de una supuesta lectura en común en el salón de Madame Geoffrin de una obra de Voltaire que era El huérfano de la China, L'Orphelin de Chinois, algo así. Y entonces, bueno, pues se ve ahí como en una habitación claramente muy bien y lujosamente adornada, con tantos cuadros, con alfombras, no podemos ver muchas cosas más porque son las personas las que están ahí teniendo protagonismo, pues tenemos aquí en el número 4 a Madame Geoffrin, que era la conductora de ese salón y que permitió incluso un cambio trascendental a nivel social, dinamizando la sociedad y sobre todo en la relación entre mujeres y hombres. Muchas gracias.